Los Juegos Galácticos eran un evento como ningún otro, se celebraban una vez cada ciclo solar, reunían a atletas de los confines más lejanos del universo para competir en una serie de eventos agotadores diseñados para probar la resistencia, la fuerza, la agilidad y la inteligencia. Era una celebración de la diversidad y la competencia, donde lo mejor de cada especie mostraba sus habilidades. Este año, los Juegos se celebraban en Ciron 5, un planeta famoso por sus patrones climáticos impredecibles y su terreno único. Sus campos de gravedad fluctuantes y sus condiciones ambientales extremas lo convertían en el lugar perfecto para un espectáculo de esta escala. Jake llegó al complejo de los atletas la noche anterior a la ceremonia de apertura. El contingente humano con la pequeña Tierra era relativamente nuevo en los Juegos Galácticos, ya que solo había participado en los últimos 3 ciclos. Los humanos se habían hecho un nombre en ciertos eventos intelectuales y de resistencia, pero muchos de ellos todavía los consideraban una novedad. La especie más establecida, Jake, lo sabía demasiado bien como uno de los representantes de la Tierra. Llevaba el peso de probar el valor de la humanidad sobre sus hombros, aunque no era ajeno al atletismo competitivo. Esta etapa era diferente a todo lo que había experimentado. Al caminar por el recinto, Jake no pudo evitar sentirse empequeñecido por la gran variedad de seres que lo rodeaban. Una figura imponente de la especie Han, una raza conocida por su increíble destreza física, pasó rozándolo apenas reconociendo su presencia. Jake Mero. A la criatura de 6 patas, su piel como una armadura de Chitus brillaba bajo la iluminación artificial. Hillen no se molestó en mirar hacia atrás. Estaba claro que para muchos de los competidores los humanos eran poco más que una idea de último momento. Jake apretó los puños, pero se obligó a relajarse. Su entrenador le había advertido sobre esto. En la Tierra te subestimarán, había dicho, úsalo a tu favor, repitió sus palabras en su mente como un mantra mientras se dirigía al área de preparación. A la mañana siguiente, la arena era un hervidero de actividad, las gradas estaban llenas de espectadores de todas las especies imaginables, sus voces se mezclaban en una cacofonía de emoción, el aire vibraba con energía. Y el suelo temblaba ligeramente bajo el peso de los asistentes más grandes. Jake estaba en el área de espera de los atletas, estirándose y preparándose para los eventos del día. Su primera competencia era el sprint de metros, un evento para el que había entrenado extensivamente. A pesar de sus nervios, se sentía listo cuando los atletas fueron llamados al campo. Jake caminó junto a sus competidores. Lane estaba al lado de Arax, el campeón de Harén, que lo había pasado rozando la noche anterior. Arax era una leyenda en los Juegos Galácticos. Ganó múltiples medallas de oro en eventos basados en la velocidad. Su nombre era sinónimo de victoria y su presencia intimidaba a la mayoría de los competidores. Arax se volvió para mirar a Jake. Sus ojos multifacéticos brillaban con diversión. Bueno, mientras un iraquí humano decía con su voz desbordante de condescendencia, ¿ya no tienen estándares para la entrada? El comentario de Haran provocó la risa de algunos de los otros atletas. Jake lo ignoró y se concentró en su respiración y estiramiento. Sabía que participar solo le daría a Arax la satisfacción que buscaba. La voz del locutor resonó por el sistema de sonido, llamando a los atletas a tomar sus posiciones. Jake caminó hacia su bloque de salida. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La pista se extendía ante él. Su superficie brillaba débilmente bajo la luz artificial. Se agachó, colocó sus manos en el suelo y alineó sus pies. La multitud rugió de anticipación y Jake se obligó a bloquear el ruido. Se concentró en el ritmo de los latidos de su corazón, la sensación del suelo bajo sus dedos y la meta frente a él. Ara se mantuvo erguido, sus 6 patas se enrollaron como resortes listos para lanzarlo hacia adelante. El Galaran miró a Jake y sonrió con sorna. Trató de seguirle el ritmo. El pequeño humano dijo en voz tan baja que solo Jake pudo escuchar. Jake no respondió. Apretó su agarre en el bloque de salida y estabilizó su respiración. La cuenta regresiva comenzó 3-2-1. La señal sonó y los atletas salieron disparados de la línea de salida. La señal de salida resonó en la vasta extensión del estadio Circón 5. Y en un instante comenzó la carrera. Los competidores avanzaron,
Sus cuerpos eran un borrón de movimiento, cada uno moviéndose a su manera única. Arax con sus 6 poderosas piernas impulsándolo hacia adelante. En un ritmo sincronizado, Jake tomó inmediatamente la delantera. Los aplausos de la multitud aumentaron a medida que el campeón de Jalaran avanzaba con pasos largos e implacables. Sus piernas de Chitus golpeaban contra la pista con un golpeteo rítmico que resonaba en el aire. Un sonido que enviaba escalofríos a los competidores más débiles. Jake, en contraste, se quedó atrás del grupo en los primeros segundos. Su forma humana, más pequeña y menos imponente que sus contrapartes alienígenas, parecía casi frágil en comparación con el entusiasmo inicial de la multitud. Porque la carrera se apagó un poco. A medida que cambiaban su enfoque a las actuaciones más dramáticas de los atletas más grandes y dominantes. Se escucharon algunas burlas y risas despectivas mientras los espectadores comenzaban a apostar entre ellos. Muchos bromeaban sobre cuánto tiempo le tomaría al humano darse por vencido, pero Jake permaneció concentrado, no tenía ilusiones sobre su posición al comienzo de la carrera, todo era parte de la estrategia que él y su entrenador habían ideado. La pista en sí no se parecía a ninguna en la que Jake se hubiera entrenado antes, construida con los materiales cristalinos avanzados de Zoron 5, brillaba levemente bajo los soles duales del planeta, reflejando luz y patrones deslumbrantes que distraían la vista si uno no tenía cuidado. La superficie se sentía extraña bajo los pies, firme pero elástica, como si empujara hacia atrás ligeramente con cada paso. Jake rápidamente ajustó su ritmo para tener en cuenta el terreno desconocido, sus pasos deliberados y precisos frente a él. Arax continuó ampliando la brecha. Los movimientos de Juran eran una maravilla de la mecánica. Cada pierna lo impulsaba hacia adelante con una fuerza increíble. Su elegante cuerpo segmentado cortaba el aire con una resistencia mínima. Cada paso parecía sin esfuerzo, como si el concepto mismo de fatiga fuera ajeno a él. Jake no pudo evitar maravillarse con la forma de Ara, pero no dejó que lo distrajera. En cambio, lo usó como combustible. Esto era exactamente lo que esperaba. Los otros competidores también competían por la posición. Un atleta serpenteante de la especie. Berulean se deslizó junto a... Sus músculos enroscados lo impulsaban hacia adelante en una serie de ondulaciones fluidas, casi hipnóticas. La multitud rugió en aprobación cuando el Berulean hizo una impresionante explosión de velocidad, cerrando momentáneamente la brecha entre él y el campeón judío. Pero Arax, siempre estratega, miró hacia atrás y aumentó su ritmo sin esfuerzo, recuperando su ventaja. Jake, mientras tanto, comenzaba a adaptarse a su ritmo. Sus movimientos carecían de la potencia bruta de sus competidores, pero eran precisos. Efficients. No le preocupaba cerrar la brecha de inmediato. La carrera no fue una en la primera mitad, fue un juego de resistencia y estrategia. Dejó que su cuerpo cayera en la cadencia familiar de su entrenamiento. Sus respiraciones se medían en profundidad, a diferencia de los competidores más grandes que quemaban sus reservas de energía con arranques explosivos. Jake había aprendido a conservar su fuerza. Una lección dura. A través de años de práctica. La primera pendiente de la pista apareció. A la vista. Una pendiente empinada y brillante que ponía a prueba la fuerza y la resistencia de cada competidor. El Virian luchó con su forma serpentina, inadecuada para... Al subir, comenzó a perder terreno para gran decepción de sus seguidores en la multitud. Arax, por otro lado, atacó la pendiente con su confianza habitual, sus piernas se clavaron en la pista con fuertes empujes. Jake observó cuidadosamente mientras se acercaba a la pendiente, analizando los movimientos de los que iban delante de él. Ajustó su paso inclinándose hacia adelante para mantener el equilibrio mientras ascendía. Su cuerpo más pequeño trabajó a su ventaja aquí, lo que le permitió mantener un ritmo constante, mientras otros vacilaban bajo la tensión de su propio peso. Cuando coronaron la colina, la pista se niveló, revelando una recta que se extendía hacia el horizonte. Fue aquí donde las condiciones atmosféricas únicas del planeta se hicieron más evidentes. El aire denso y húmedo presionaba contra los pulmones como un peso físico. Jake podía ver la tensión que comenzaba a mostrarse en los rostros o su equivalente alienígena de sus competidores.
Axe, aunque todavía estaba a la cabeza, no fue una excepción. La respiración del Huron se hizo más pesada. Sus movimientos eran un poco menos fluidos que antes. Hake sabía que este era su momento, así que aumentó su ritmo gradualmente, con cuidado de no exigirse demasiado. Cada paso lo acercaba al grupo y la multitud comenzó a tomar nota. Las burlas iniciales y las risas despectivas dieron paso a murmullos de curiosidad cuando el humano comenzó a cerrar la brecha. Los movimientos de Hake eran casi hipnóticos en su consistencia. Sus zancadas, aunque más cortas que las de sus competidores, estaban perfectamente sincronizadas, cada una devoraba la distancia entre él y los demás. Las pistas siguientes presentan una serie de curvas pronunciadas e irregulares que jugaron directamente a favor de las fortalezas de Hake. Su cuerpo más pequeño le permitía navegar por los giros y vueltas con mayor agilidad que sus llegadas más grandes y voluminosas, mientras que Arax y los demás se vieron obligados a redujo la velocidad para evitar perder el equilibrio. Jake Mantuvo su impulso y atravesó las curvas con facilidad. Cuando la pista se enderezó de nuevo, había superado a 2 competidores y estaba ganando terreno rápidamente en una tercera mirada. Arax Echó hacia atrás, sus ojos multifacéticos entrecerrándose cuando vio a Hake. El Huron había subestimado al humano y lo descartó como una amenaza no. Amenaza, pero ahora, al ver el progreso constante de Hake, un destello de duda cruzó su mente. Se esforzó más, decidido a mantener su liderazgo. La multitud, al percibir el cambio en la dinámica, estalló en aplausos. La carrera ya no era la victoria sencilla que habían esperado. El humano estaba demostrando ser un comodín y los espectadores no se cansaban de él. Sin embargo, Hake permaneció imperturbable ante la creciente atención. Su enfoque era inquebrantable, su mente fija en la línea de meta. Podía sentir la tensión en sus músculos, el ardor del esfuerzo, pero lo acogió con agrado. Pain era un compañero familiar, uno que había aprendido a aceptar durante sus años de entrenamiento. Era un recordatorio de que estaba superando sus límites, de que estaba vivo y luchando. El tramo final de la pista se vislumbraba. Frente a él, una recta que determinaría el resultado de la carrera. Hake sabía que aquí era donde Arax haría su último esfuerzo, confiando en su velocidad superior para asegurar la victoria, pero Hake también sabía que las explosiones explosivas de energía de Hillian tenían un costo. Arax era poderoso, pero su resistencia era finita. Hake, por otro lado, tenía un problema. Se controló perfectamente, conservando su energía para este preciso momento mientras se acercaban a la recta. La tensión en el aire era palpable. La multitud estaba al borde de sus asientos, sus ojos fijos en el drama que se desarrollaba. Arax sintiendo la llegada del humano, preparado para desatar todo lo que tenía. Hake su respiración se mantuvo estable y su resolución inquebrantable hizo lo mismo. La carrera estaba lejos en el tramo final de la pista. Brillaba bajo la intensa luz de los soles gemelos de Zaron 5 la atmósfera en el estadio era eléctrica con las voces de la multitud, que se elevaban en un rugido ensordecedor que resonaba en todo el valle. Cada espectador, independientemente de su especie, estaba al borde de su asiento, su concentración fijada completamente en los dos corredores delanteros. Arax, el actual campeón de los Juegos Galácticos, mantuvo su liderazgo, pero la brecha entre él y Hake se estaba estrechando con cada segundo que pasaba él. El ser humano subestimado desde el principio se había convertido en el inesperado retador. Firme determinación de abrirse camino a través del campo de competidores. El corazón de Hake latía con fuerza en su pecho mientras se esforzaba más que nunca. Su respiración estaba controlada. Su concentración no se quebraba, pero su cuerpo gritaba en protesta. Las condiciones únicas de la pista, Zoron 5 combinadas con el aire pesado y húmedo, hicieron mella en sus músculos. Cada paso requería más esfuerzo que el anterior, pero siguió adelante. Su mente estaba fijada en el objetivo que tenía por delante. Podía sentir la tensión en el aire. La energía colectiva de la multitud alimentaba su resolución.
Este era su momento, la culminación de años de entrenamiento y disciplina, y estaba decidido a no dejar que se le escapara. Arax, mientras tanto, comenzaba a sentir la tensión, aunque sus poderosas piernas seguían impulsándolo hacia adelante con precisión mecánica. El ritmo agotador y las condiciones implacables comenzaban a desgastarlo el orgullo y la confianza de Jan tan evidentes. Al comienzo de la carrera habían comenzado a vacilar. Nunca se había encontrado con un competidor humano que pudiera igualar su resistencia, y mucho menos desafiar su dominio. La comprensión le provocó una sacudida de inquietud, pero se negó a dejar que se notara. En cambio, se concentró en mantener su liderazgo llevando su cuerpo al límite. La pista se extendía infinitamente delante, su superficie brillando como una cinta de luz. Jake podía ver los cambios sutiles en el paso de Ara, las ligeras vacilaciones que delataban su creciente fatiga. Era una ventaja pequeña pero significativa, y Jake sabía que tenía que aprovecharla. Ajustó su ritmo, encontrando un ritmo que le permitiera conservar energía mientras continuaba acortando la distancia. Su mente estaba aguda, sus instintos perfeccionados por incontables horas de práctica. Cada decisión que tomaba era deliberada, cada movimiento calculado para maximizar la eficiencia. Los aplausos de la multitud se hicieron más fuertes a medida que Jake ganaba terreno. Su presencia, con una fuerza innegable, exigía atención. Los espectadores que lo habían desestimado antes ahora observaban con ansiedad cómo su incredulidad daba paso al asombro. El desempeño del humano era un testimonio de la resistencia y adaptabilidad de su especie, un recordatorio de que la fuerza se presentaba en muchas formas. Determinación de Jake era palpable en cada paso que daba, desafiando las expectativas que se le habían impuesto a medida que se acercaba el tramo final. La característica más desafiante de la pista apareció a la vista: un puente angosto, suspendido sobre un abismo arremolinado. El puente, construido con el mismo material cristalino que la pista, era transparente, sus bordes apenas eran visibles contra el fondo brillante. Era una prueba de equilibrio y concentración diseñada para separar a los competidores más fuertes del resto. Un paso en falso podría significar la descalificación o algo peor. Arax alcanzó el puente primero. Sus 6 patas se movieron con práctica y precisión. El cuerpo del Garan se balanceó levemente mientras se adaptaba a la superficie cambiante. Sus ojos multifacéticos escudriñaban el camino que tenía por delante y podía sentir la presión que aumentaba, el peso de las expectativas que su gente tenía sobre él y su propio impulso inquebrantable para ganar. Arax apretó los dientes. Su determinación era inquebrantable, pero el esfuerzo de mantener su liderazgo estaba empezando a pasar factura. Jake APR. Cruzó el puente. Unos segundos después su mirada se fijó en el camino que tenía por delante, la superficie transparente. Jugó una mala pasada en su visión el abismo que giraba debajo, creando la ilusión de inestabilidad. Se obligó a concentrarse, ignorando las distracciones y confiando en su entrenamiento. Sus pasos eran medidos, sus movimientos deliberados mientras recorría el traicionero camino. La multitud contenía la respiración. La tensión colectiva era palpable mientras los dos líderes luchaban por el dominio. La brecha entre ellos seguía reduciéndose y con ella la intensidad de la competencia crecía. Arax miró hacia atrás. Su expresión era una mezcla de frustración e incredulidad. El humano era implacable, su determinación inquebrantable, y estaba comenzando a poner nervioso al Flan. Arax se esforzó más. Sus piernas se movían con renovada urgencia, pero el esfuerzo solo sirvió para acelerar su agotamiento. Podía sentir que su fuerza menguaba, la fuerza de la carrera. Finalmente, Jake lo alcanzó. Por otro lado, estaba acelerando. Su cuerpo le ardían los músculos, pero su mente estaba clara, su concentración no se Brava. podía sentir el cambio en el comportamiento de Ara, los signos sutiles de fatiga que desvelaban la creciente vulnerabilidad del Haran. Fue un punto de inflexión, un momento de claridad que alimentó la resolución de Jake. Aceleró el paso. Sus pasos eran ligeros y confiados mientras cerraba la distancia entre ellos.
La línea de meta apareció a la vista, un faro brillante al final de la pista. La multitud de los cuervos estalló en un frenesí. Sus voces eran una cacofonía de emoción e incredulidad. Jake y Ars iban a la par. Sus movimientos eran borrosos mientras corrían hacia la recta final. Cada gramo de fuerza, cada reserva de energía, se vertía en esos últimos momentos. Ara se esforzó al máximo. Cuerpo temblando por el esfuerzo, podía sentir el peso de su legado presionando sobre las expectativas de su gente. Lo impulsaban hacia adelante, pero ninguna cantidad de orgullo o determinación podía superar la pura fuerza del agotamiento que lo apoderaba de él. Sus movimientos se volvieron lentos, sus pasos desiguales mientras su cuerpo comenzaba a flaquear. Jake vio su oportunidad y la aprovechó con un estallido final de energía. Se lanzó hacia adelante, sus pasos impulsados por la fuerza colectiva de su entrenamiento y determinación. La línea de meta se acercaba cada paso, acercándolo a la victoria. Los vítores de la multitud alcanzaron un crescendo cuando Jake cruzó la línea. Su cuerpo colapsó al suelo en una mezcla de triunfo y agotamiento. El estadio estalló en caos, los espectadores incapaces de contener su incredulidad por la emoción. Jake yacía en el suelo, su pecho agitado mientras recuperaba el aliento. Lo había hecho contra todo pronóstico. Había derrotado al actual campeón, demostrando no solo su propio valor, sino también el potencial de la humanidad en su conjunto. Arax cruzó la línea momentos después. Con su expresión, una mezcla de decepción y respeto a regañadientes, se acercó a Jake, extendiendo una mano para ayudarlo a ponerse de pie. «Te lo has ganado», dijo Goran, con su voz cargada de sinceridad. Jake aceptó el gesto. Los dos competidores estaban uno al lado del otro, mientras la multitud rugía su aprobación. La carrera había terminado, pero su impacto se sentiría durante años, cuando el rugido de la multitud comenzó a disminuir. La enormidad de lo que acababa de suceder se instaló en el estadio como una carga eléctrica que flotaba en el aire. El Ciron 5 Galactic Games Arena, conocido por albergar innumerables hazañas legendarias, había presenciado algo completamente inesperado. Un humano pequeño, modesto y universalmente subestimado, había derrotado al aparentemente invencible Ars, el campeón galarense que había dominado la competencia durante años. Fue un momento destinado a resonar en toda la galaxia, pero para Jake, de pie en el centro de la pista con el pecho agitado y el sudor corriendo por su rostro. La victoria se sintió surrealista, sus piernas temblaban debajo de él. La adrenalina que había alimentado su último impulso ya se disipaba, dejando solo agotamiento a su paso. Se inclinó colocando sus manos en sus rodillas mientras luchaba por recuperar el aliento. Los vítores de la multitud eran un zumbido distante en sus oídos. Su enfoque se redujo al latido de su corazón y el dolor de sus músculos. Lentamente enderezó su mirada recorriendo la arena. Miles de rostros lo miraban. Un caleidoscopio de emociones reflejadas en sus expresiones. Asombro, incredulidad, admiración. Al otro lado de la línea de meta, Ara permaneció inmóvil, su forma imponente elevada sobre los otros competidores que finalmente habían cruzado detrás de él. Los ojos multifacéticos del Huron permanecieron fijos en Jake, sus mandíbulas se movían ligeramente en una muestra tácita de frustración, pero a medida que pasaban los momentos y la tensión en el aire comenzaba a disminuir, una nueva emoción reemplazó la ira que había estallado brevemente en su pecho. El respeto a Ars. Más que nadie entendía la determinación y el esfuerzo que había tomado para lograr lo que Jake acababa de lograr. El humano no había ganado por suerte o casualidad, se había ganado esta victoria paso a paso agotador. La voz del locutor Ciar. Acled por los altavoces del estadio, rompiendo el silencio que había caído momentáneamente. Damas y caballeros de la galaxia, hemos presenciado la historia. Hoy Jake Harper de la Tierra ha hecho lo imposible, derrotando a Ara de Jaren en la carrera más emocionante que esta arena haya visto jamás. La multitud estalló una vez más, sus aplausos sacudiendo el suelo debajo de ellos. Jake hizo una mueca ligeramente ante el ruido. Sus sentidos abrumados, pero no pudo detener la pequeña sonrisa que tiró de las comisuras de su boca. Esto era más que una victoria personal, era una declaración sobre el potencial de la humanidad en una galaxia que los había desestimado en gran medida como insignificantes. Un grupo de funcionarios del evento
Se acercó a los dos corredores delanteros, sus elegantes uniformes brillando bajo los soles gemelos, el funcionario principal, una figura alta y esbelta de la especie. Cristalina Valara hizo un gesto hacia Jake y Arax siguió a Jake. Dudó por un momento, sus piernas aún estaban inestables, pero una palmada firme en su hombro de Aa lo asustó y lo hizo moverse. El agarre de Han era fuerte pero no hostil, y cuando Jake se giró para mirarlo, vio un destello de algo inesperado en su reconocimiento multifacético. Galle dijo que su voz profunda resonaba con un tono que Jake no había escuchado antes. El Galaxy querrá ver a su nuevo campeón. Jake asintió, tragándose el nudo en la garganta, y siguió a los oficiales hacia el podio en el centro de la arena. El camino hacia la plataforma se sentía interminable. Cada paso era un recordatorio del precio que la carrera había cobrado en su cuerpo. Sus músculos gritaban en protesta. Sus pulmones ardían, pero se obligó a seguir adelante. Este era un momento que no podía dejar pasar sin importar cuánto dolor sintiera mientras subió los escalones hacia el podio. La mirada de Jake recorrió el mar de espectadores. La diversidad de la multitud era asombrosa, seres de todas las formas, tamaños y colores. Su atención colectiva se centró por completo en él. Fue emocionante y humillante a la vez. Había pasado su vida entrenando para momentos como este, pero la realidad de estar frente a una audiencia tan grande era abrumadora. Jake apretó los puños a sus costados. Consolidándose mientras subía a la plataforma, Arax tomó su lugar a su lado, elevándose sobre Jake. Incluso en su momento de derrota, la conducta del campeón judío era compuesta, su postura era recta y digna, no había rastro de amargura en su expresión, solo la fuerza tranquila de alguien que había aprendido a aceptar la pérdida con gracia. Jake no pudo evitar sentir una oleada de admiración por su antiguo rival. Arax había sido un oponente formidable y su respeto significaba más para Jake que los vítores de la multitud. El oficial de Valara dio un paso adelante sosteniendo un brillante medallón en sus manos cristalinas. Se volvieron hacia Jake, su rostro translúcido reflejaba la luz mientras hablaban. Jake Harper de la Tierra, por el poder que me ha conferido el Comité de Juegos Galácticos, te otorgo el medallón de oro por tu extraordinaria actuación en los 200 metros sprint. Que esta victoria sirva como un faro de inspiración para todas las especies. En toda la galaxia la multitud estalló una vez más cuando el oficial colocó el medallón alrededor del cuello de Jake. Su peso era tanto literal como simbólico, un recordatorio tangible del viaje que lo había traído aquí. Jake sintió una oleada de emoción subir a su pecho, orgullo, alivio y un profundo sentido de gratitud por todos los que lo habían apoyado en el camino. Levantó el medallón ligeramente reconociendo él. La multitud asintió antes de dejarlo caer contra su pecho. Ara dio un paso adelante junto a su medallón plateado brillando a la luz del sol cuando el oficial se lo entregó. El Gewelline lo aceptó con una inclinación de su enorme cabeza. Su comportamiento era tranquilo y sereno cuando el oficial se desplazó hacia el competidor del tercer lugar. Arax se volvió hacia Jake. Sus mandíbulas chasquearon suavemente mientras hablaba. Hoy has demostrado ser humano. Dijo que su tono carecía de la arrogancia que había definido sus interacciones. Anteriors. Eres más fuerte de lo que Anticipé. te subestimé y por eso te debo una disculpa. Jake Parpadio. Sorprendido por la sinceridad en las palabras de Ara. Había esperado hostilidad o resentimiento, pero en cambio se encontró enfrentándose con la mirada de un igual. Gracias. Jake respondió con voz firme a pesar del torbellino de emociones que se arremolinaba dentro de él. Tu fuerza me empujó a ser mejor. No podría haberlo hecho sin ti. Los dos competidores intercambiaron un gesto de respeto mutuo antes de volverse para mirar a la multitud. El momento fue capturado por cámaras desde todos los ángulos, una instantánea de deportividad que se transmitiría por toda la galaxia durante los años venideros. Para Jake fue un momento decisivo que marcó no solo una victoria personal, sino un cambio en la forma en que la humanidad era percibida por el universo más amplio. Cuando la ceremonia concluyó y la multitud comenzó a dispersarse, Jake sintió una sensación de calma apoderarse de la carrera. Había terminado, el medallón era suyo, pero el viaje estaba lejos de terminar. Él había probado su valía en esta etapa, pero había otros innumerables desafíos esperando. En la galaxia, por primera vez se sintió listo para enfrentarlos, no como un perdedor,
sino como un campeón, mientras el sol se hundía. Detrás del horizonte de Z, con 5 tiñendo el estadio de tonos dorados y violetas profundos, la energía en el aire comenzó a cambiar, la multitud aún vibraba de emoción. Comenzó a filtrarse fuera de la arena, sus conversaciones haciendo eco del nombre del inesperado campeón Jake Harper. Por primera vez en la historia de los Juegos Galácticos, un humano había ascendido al cima de la competencia intergaláctica, rompiendo nociones preconcebidas sobre su especie, pero para Jake el peso del momento no se había asentado por completo, de pie. En el salón de los atletas ahora Ailey Quiet, después del rugido de la multitud, se encontró solo con sus pensamientos. El medallón alrededor de su cuello se sentía más pesado que antes, su frío metal lo presionaba contra su pecho, un recordatorio constante del logro monumental que acababa de alcanzar. Trazó sus dedos sobre su superficie grabada los símbolos alienígenas. Brillando débilmente en la luz tenue, era un símbolo tangible de su trabajo duro, pero también llevaba consigo un sentido de responsabilidad que no había anticipado. Ya no era solo Jake Harper ahora, era el rostro de la humanidad en una galaxia que había pasado por alto durante mucho tiempo a su especie. El sonido de pasos pesados interrumpió sus pensamientos que giraban. Vio a Arax entrando al salón, su imponente figura proyectando una larga sombra a través de la habitación. Los ojos multifacéticos de Gillian miraron a Jake con una intensidad que lo hizo enderezar instintivamente su postura. Los movimientos de Ara eran más lentos de lo habitual, su agotamiento evidente en el arrastre sutil de sus piernas. Pero su presencia permaneció ordenándote. Te fuiste antes de que la prensa pudiera invadirte, Ara dijo, su voz profunda llenando la habitación. Inteligentes, estarán hambrientos de cada detalle. Cada palabra que digas. Esta victoria ha cambiado más de lo que crees, Jake. Asintió con la garganta seca, necesitaba un momento para procesarlo todo. Admitió que todavía no se siente real. Arax se acercó a él con expresión ilegible. Se sentirá real muy pronto. La galaxia hablará de este día durante décadas. Tu nombre será pronunciado en idiomas que nunca has escuchado, tu historia contada en lugares que nunca visitarás, pero la pregunta es humana. ¿Qué harás con ella? La pregunta flotaba en el aire, pesada y puntiaguda. Jake se había entrenado para esta carrera con un enfoque singular, vertiendo cada onza de su energía en prepararse para la competencia, pero ahora que la carrera había terminado, se encontró en una encrucijada. Su victoria había abierto puertas que ni siquiera sabía que existían, pero también lo había colocado bajo un foco de atención. No estaba seguro de estar listo. Porque todavía no lo sé, dijo Jake honestamente. Nunca pensé en lo que vendría después de esto. Solo quería demostrar que podíamos competir, que los humanos podían pertenecer aquí. Arax inclinó la cabeza ligeramente. Un gesto que Jake había llegado a interpretar como considerado. Has hecho más que eso. El Gillian dijo que obligaste a la galaxia a reconsiderar lo que creían saber sobre tu especie. No es una hazaña pequeña, pero el viaje que has comenzado no termina aquí. Si no tienes cuidado, el peso te aplastará. Las palabras tocaron una fibra sensible en Jake. Había sentido el peso de las expectativas antes, pero nada a esta escala. Había algo en el tono de Arax que no era crítica, era preocupación. A pesar de su rivalidad, había crecido un respeto mutuo entre ellos, y Jake se dio cuenta de que Arax le estaba ofreciendo consejos nacidos de la experiencia. Entonces, ¿qué harías?, preguntó Jake con voz firme. Si estuvieras en mi posición. Las mandíbulas de Ara chasquearon suavemente. Mientras consideraba la pregunta, yo encontraría mi propósito en ella, dijo después de un momento. Se te ha dado una plataforma, una oportunidad de dar forma a cómo se ve a tu especie. Úsala sabiamente, muestra a la galaxia que los humanos son más de lo que parecen. Simplicidad del consejo ocultaba su significado y Jake sintió que una chispa de claridad se encendía dentro de él. Arax tenía razón. Esta victoria era más que un logro personal, era una oportunidad para redefinir el lugar de la humanidad en la galaxia, para desafiar los estereotipos y prejuicios que los habían retenido durante mucho tiempo. Por primera vez desde que cruzaron la línea de meta, Jake sintió una sensación de dirección. La conversación fue
interrumpida por la llegada de una delegación de funcionarios. Sus atuendos formales brillaban bajo las luces de la habitación y sus expresiones eran una mezcla de reverencia y profesionalismo. El líder, una figura alta y esbelta con piel translúcida y una capa suelta, dio un paso adelante. Jack Harper, dijeron que su voz era melódica, pero autoritaria. En nombre del Comité de Juegos Galácticos, extendemos nuestras felicitaciones una vez más. Su actuación no solo ha elevado esta competencia, sino que también ha provocado conversaciones en toda la Galaxia. Nos gustaría invitarlo a dirigirse al Consejo Intergaláctico en las próximas semanas para compartir su historia y representar a su gente. Jake parpadeó, momentáneamente sorprendido. El Comité Intergaláctico. El Consejo de la TIC era uno de los organismos más influyentes de la galaxia, una reunión de líderes y representantes de todas las especies para presentarse ante ellos. Era un honor reservado para las figuras más significativas de la época. El peso de la invitación se posó sobre él como una fuerza tangible, pero no sintió ninguna vacilación mientras asentía. Sería un honor, dijo con voz firme. Los funcionarios hicieron una leve reverencia antes de partir, dejando a Jake solo una vez más con su hacha. Gillian lo estudió durante un largo momento, antes de extender uno de sus enormes brazos. Jake dudó brevemente antes de agarrarlo. Su apretón de manos fue un reconocimiento. Silencio del viaje que habían compartido. Tu camino no será fácil, dijo Rax. Su tono era casi paternal, pero sospecho que lo manejarás bien, tal vez algún día. Nos volveremos a encontrar en un escenario diferente. Jake sonrió levemente. Lo esperaré con ansias. Cuando Arax salió del salón, Jake permaneció. Al poner sus pensamientos en un torbellino de posibilidades, sabía que el camino que tenía por delante sería desafiante y lleno de obstáculos que aún no podía prever, pero por primera vez se sintió listo para enfrentarlo. Esto ya no se trataba solo de él, se trataba de la humanidad, de demostrar que no solo podían sobrevivir, sino prosperar en una galaxia que los había pasado por alto durante mucho tiempo. La noche se extendió, y cuando Jake finalmente salió, el aire fresco de Ciron 5 lo saludó. Las estrellas de arriba brillaron intensamente, un recordatorio de la inmensidad del universo y las infinitas oportunidades que contenía. Respiró profundamente, el peso de su medallón presionando contra su pecho y comenzó a caminar con su mente iluminado por las posibilidades de lo que le esperaba. Jake Harper, campeón de los Juegos Galácticos. Apenas estaba comenzando.